Todas las evidencias apuntan que se trata de un secuestro. Habían entrado con bazocas, con lanzagranadas. Durante los 47 días, los piratas que se encontraban en el barco tenían conocimiento absoluto de todo lo que pasaba mediáticamente aquí. Una situación de tensión absoluta. Cualquier equivocación podía tener fatales consecuencias. España no ha pagado ningún rescate. Que en las propias negociaciones hubo cambios en la gente que negociaba en tierra, cambio por parte de los piratas, siempre dinero y siempre bajo amenaza de violencia, bajo una amenaza de muerte. ¿Quién controlaba todos esos escenarios? Desde luego, el juez de la Audiencia Nacional, no. La sentencia de la Audiencia Nacional sí recoge que se pagó un rescate desde organismos públicos, pero el Gobierno nunca lo aceptó. Pues bien está. Buenas noches. Cerca de las 6 de la madrugada, a 400 millas de la costa de Somalia, era secuestrado el Alacrana. A bordo van piratas armados. Yo era alcalde de Bermeo, tenía 31 años y se acababa de secuestrar un buque atunero con marineros de Bermeo y con la empresa dueña de ese buque atunero también del municipio de Bermeo. Yo sustituía y estaba de guardia. Lo recuerdo porque estaba en la celebración de una boda. Obviamente, este era un caso en el que no podías decirle vuelva usted mañana o vuelva en horario de oficina. Cualquiera que me viera entrar lo iba precisamente de vestido para trabajar. Bueno, yo era lehendakari del gobierno vasco y vivíamos una época en que cada poco teníamos noticia del secuestro de un barco en esa zona de Somalia, en el Cuerno de África, donde estaban los atuneros, yo creo que de todo el sur de Europa, ¿no? Que hay 2 personas armadas con rifles a bordo del Alacrana. El barco va remolcando un esquife que lleva 15 petacas de combustible. Todas las evidencias apuntan que se trata de un secuestro. Había un asalto a un barco, había unos piratas que tenían secuestrados a personas, disparos, habían entrado con bazocas, con lanzagranadas, es decir, era una situación y además de acoso y de maltrato. Llevábamos ya unos meses en el que la flota que navegaba en aguas de Selchelles ya había tenido algún que otro aviso de amenaza de los piratas y algún intento de secuestro, y de hecho, pues 3 semanas antes del secuestro del Alacrana, el Congreso de los Diputados debatió una iniciativa del Grupo Vasco en el que precisamente lo que se solicitaba era incrementar la seguridad en esos buques debido a la amenaza de los piratas. Recibimos como un mazazo la noticia de que habían secuestrado a un buque con sede en Bermeo, que era el Alacrana. Y lo primero que yo hago es llamar al Gobierno de España, que es quien tiene la información más precisa y más inmediata en esa zona, ¿no? El Gobierno lo primero que hizo fue poner en marcha un gabinete de crisis, ¿no? El Gobierno ha decidido constituir una comisión de coordinación. Esta comisión, aunque hemos estado ya en contacto trabajando, todos los miembros de la comisión están a lo largo de toda la mañana. Llega una información de la Abogacía del Estado, de la Vicepresidencia del Gobierno. Se dice que estaba ocurriendo esto. Llegué al despacho, recibí la denuncia, lo vi y esa misma noche se toma la decisión aceptar, declarar la competencia y la jurisdicción de España, y se me informa asimismo que hay 2 personas que han sido detenidas. Quiero informarles de que se ha producido la captura de un esquife con 2 piratas a bordo. Era una situación de tensión absoluta. Cualquier equivocación podía tener fatales consecuencias. Yo tengo que adoptar la medida pertinente, que es ordenar la prisión de estas personas y el traslado a la jurisdicción española. Fue de los días más angustiosos. Sabíamos que durante los 47 días los piratas que se encontraban en el barco tenían conocimiento absoluto de todo lo que pasaba fuera de ese barco y todo lo que pasaba mediáticamente aquí.
y eran conocedores de aquellos titulares, incrementa, digamos, que la preocupación y la angustia por cómo van a reaccionar aquellos piratas. Me ha llamado mi marido y me ha dicho, literalmente, Cari, tienes que hacer mucho ruido y tienen que liberar a los 2 piratas que están en España. Han sacado a 3 hombres del barco y se los han llevado a tierra. Y de hecho yo hablé a veces de extraditar a los 2 detenidos para que fueran juzgados en Somalia y no tanto aquí, por si eso podía facilitar o rebajar el nivel de tensión de lo que se estaba provocando. ¿Era yo consciente del riesgo que había? Sí. Pero es que tampoco podías hacer nada en contra. Afortunadamente no se produjo el abordaje, pero de haberse producido, todo lo que allí hubiese ocurrido era mi responsabilidad porque yo tomé la decisión. Mis primeras palabras hoy sean de cercanía, de apoyo, de aliento y de compromiso con las familias y con los arranchales de la Alacraná. Viven unos momentos duros secuestrados a manos de piratas en Somalia y quiero hacerlo desde la confianza de que daremos pronto fin a esa situación. Yo personalmente mantenía una comunicación o con la vicepresidenta del gobierno, con María Teresa Fernández de la Vega, que una era al mediodía y otra era a las 12 de la noche, para tener al minuto toda la información, y a veces era con el Ministerio de Defensa, ¿no? Yo ayer tarde por la noche pude hablar con el primer ministro de Somalia, quien me brindó toda la colaboración y todo el apoyo para lograr una solución rápida. Un pueblo unido que hoy lanza un mensaje de respaldo y solidaridad. Ante la gravedad de la situación, también queremos pedir que se adopten las medidas necesarias cuanto antes. Yo creo que si algo no fluía era la información. No hubo coordinación interinstitucional entre las diferentes administraciones, ya no te digo para compartir información, porque igual no había que compartir toda la información durante aquellos días, pero cortesía institucional entre las administraciones tampoco la hubo. Había veces que la información que tú tenías tampoco la podías transmitir. Cada declaración pública lo que hacía era que esos piratas que tenían contacto con los suyos en tierra convertían eso en un aumento de las exigencias y a veces eso se entendía como inacción. Lo que había era discreción. Y había como 2 o 3 mundos separados. Todos esos escenarios, cada uno tenía vida propia. ¿Quién controlaba todos esos escenarios? Desde luego, el juez de la Audiencia Nacional, no. La acción la produce fundamentalmente el Gobierno de España y el CNI, que es quien tiene allí elementos que pueden trabajar en la zona, que pueden trabajar directamente, no tanto con los piratas que están en el barco, sino con quienes son su referencia, su tribu en tierra. El día 13 ya tomó declaración a uno de ellos en la Audiencia Nacional y el otro que estaba herido me desplazó al Gregorio Marañón. Como hablaban en el idioma propio, nos costó trabajo encontrar un traductor que finalmente encontramos para que pudiéramos entendernos con ellos. Lo que nos transmitió el intérprete era que no querían declarar, que ellos no sabían nada. Que se haga todo lo necesario para que la negociación termine ya y que nuestros arranchales lleguen a casa pronto, sanos y salvos. Se colocó aquí en la fachada del ayuntamiento un cartel en el que pretendíamos visibilizar los días que iban pasando de ese secuestro para que no se olvidase y las autoridades competentes en llevar a cabo la negociación que había que llevar a cabo, pues bueno, pues tuvieran también en cuenta de que aquí había todo un pueblo esperando a ese momento de que llegara la liberación, ¿no? Incluso las manifestaciones de apoyo que se hacían en Bermeo o en cualquier otro sitio, eso por la tele internacional los piratas acababan viéndolo, como digo, no los del barco, sino los de tierra, y subían el precio. Claro, tú eso no se lo puedes decir a una familia. Y todo eso lo vives con una angustia interior que no ni siquiera la puedes expresar, pero que existe.
Se respiraba mucha tensión, o yo por lo menos así lo viví, ¿no? Para nosotros lo más importante era que esas familias supieran que no estaban solas, que para lo que sea estábamos allí, pero es muy difícil también el mantener un contacto diario con esas personas que tan mal lo están pasando y que había momentos en que no sabías ni siquiera qué decirles o cómo animarles, ¿no? La sirena de la cofradía era una forma más de solicitar esa liberación, ¿no? De ser la voz de todo un pueblo. A veces había esperanza de que podía acabar rápido, pero luego ya no. Y otra vez empezar desde el principio toda la gestión, que en las propias negociaciones hubo cambios en la gente que negociaba en tierra, cambio por parte de los piratas. ¿Y qué era lo que pedían esos piratas? Siempre dinero. Siempre dinero y siempre bajo amenaza de violencia, bajo una amenaza de muerte. España no ha pagado ningún rescate. La sentencia de la Audiencia Nacional sí recoge que se pagó un rescate desde organismos públicos, pero el Gobierno nunca lo aceptó. Pues bien está. Hay veces que, bueno, pueden ser otras estructuras. Puede ser no necesariamente directamente el Gobierno, que es raro que lo pueda hacer cualquier Gobierno, u organismos vinculados al Gobierno, que también es raro, pero puede haber terceras personas a las que se le pida que lo hagan. Empresarios o, no sé, fondos. En España no está permitido pagar rescates por secuestros o detenciones ilegales. Por lo que me está explicando, el Gobierno nunca puede aceptar que ha pagado un rescate. No, porque no es legal. Dos y 20 de la tarde, 1:20 en Canarias, informa la cadena SER, ha terminado el secuestro del Alacrana. Según fuentes gubernamentales, los piratas han abandonado ya el buque secuestrado desde hace 47 días. Vamos. El pesquero Alacrana navega libremente hacia aguas más seguras. Me cuesta poder ponerle un adjetivo a lo que sentí en aquel momento, pero bueno, fue un día bonito en el que Argui, la hermana del capitán de la Alacrana, y yo, conjuntamente, pues bueno, arrancamos el número 47 de ese marcador y dimos por finalizada ese conteo. Fueron 47 días de angustia absoluta. Los bajones después de la esperanza. La reunión con los familiares sabiendo que la información que le podíamos transmitir era limitada para no perjudicar las propias negociaciones y te sentías mal por eso. Y momento feliz el de la liberación, absolutamente feliz. Lo que sí estuvo presente y es muy duro era la situación de los secuestrados, la situación de las familias. Son decisiones que cuesta trabajo adoptar, pero es que a veces son escenarios totalmente límites, ¿no? El escenario 15 años después es con las secuelas, que seguro habrán quedado, pero con todos los marineros y el patrón españoles en sus casas. A mí lo que me hubiera gustado es que en su momento, cuando se debatió este tema en el Congreso de los Diputados, se hubiesen tomado medidas que hubiesen prevenido lo que después pasó, y una vez de que pasó, lo que me hubiese gustado es que en vez de 47 días hubiesen sido muchos menos.